Buenas tardes, mi nombre es Catherine Mayorga, soy estudiante de la carrera de Ciencia Política y en este espacio quiero hablar sobre el presente de Colombia a partir de lo que nos reveló el informe final de la Comisión para el esclarecimiento de la verdad. Bueno, la verdad no solo corresponde a veces al pasado, sino que realmente es una herramienta viva donde nos corresponde entender lo que ha ocurrido, lo que sigue afectando hoy en día a miles de personas y lo que deberíamos transformar si de verdad queremos nosotros hablar de paz. Hoy abordaremos 5 casos en donde se reflejan las violaciones de los derechos humanos más graves documentadas por la Comisión. Adicional a esto, tener en cuenta que son casos que siguen ocurriendo o cuyas consecuencias aún siguen estando vivas o siguen estando abiertas y que requieren la acción sí o sí del Estado, de la sociedad y de cada uno de nosotros. Como primer caso, quiero hablar de los falsos positivos como un crimen de Estado. Iniciamos con un caso en el marco profundamente de la conciencia del país, los llamados falsos positivos, y fueron miles de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército Nacional entre el año 2002 y el año 2008, bajo un pretexto de mostrar resultados militares en la lucha contra las guerrillas. La Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, afirmó o determinó que al menos 6.402 personas fueron asesinadas de forma ilegítima, de forma muy horrible y presentadas como bajas en combate. Muchos de estos fueron jóvenes reclutados con engaños, personas en situación de vulnerabilidad o de pobreza extrema, fueron asesinados y al final todos los vistieron con uniformes para inflar como estas estadísticas, ¿no? Esos resultados. Entonces, esto no fue un exceso individual, sino que fue una práctica sistemática en donde la Comisión de la Verdad no llama por su nombre una política, lo llamó por su nombre una política perversa que premió con algunos ascensos y reconocimientos los resultados de muchas muertes. Hoy muchas madres y familias siguen exigiendo la justicia y reparación y una verdad plena para estas víctimas y de repente van a seguir toda la vida esperando esto que tal vez nunca llegue. Este es uno de los casos que muestra cómo las instituciones pueden convertirse en perpetradoras. La justicia transicional está llamada a garantizar que nunca más la vida de un joven sea moneda para aumentar o alimentar estas cifras. En el segundo caso está la criminalización de la protesta social. Y ese segundo caso me lleva al año 2021, cuando miles de personas salieron a las calles durante el paro nacional, que sé que todos lo recordamos mucho, y lo que inició como una protesta como o contra una reforma tributaria realmente terminó siendo un estallido social con demandas acumuladas de justicia, empleo, educación y salud y dignidad. La respuesta del Estado fue totalmente desproporcionada. Más de 80 personas fueron asesinadas según las organizaciones de los derechos humanos. Muchas de ellas eran jóvenes de barrios populares y hubo también denuncias de abusos sexuales por parte de la policía, desapariciones forzadas, torturas y mutilaciones oculares. El capítulo 3 del informe nos dice que o advierte que esta es una forma de respuesta violenta a la protesta y que esta forma en la que se respondió no es nueva. Es una continuidad de lógica o de la lógica del enemigo interno donde se estigmatiza al que exige los derechos y es una amenaza que afecta de manera directa a la democracia. La Comisión recomendó transformar la doctrina de seguridad en una democracia sana, donde no le tiene miedo a la movilización social y la escucha y la protege.
En el caso 3 tenemos todo el tema de las violencias contra los pueblos étnicos. Colombia es un país hermosamente diverso, pero su historia también ha sido profundamente racista. Las comunidades indígenas, afrocolombianas y raizales han sido sistemáticamente excluidas y durante el conflicto armado sufrieron desplazamientos, masacres, reclutamientos y muchos despojos. Las regiones como el Cauca, Chocó, La Guajira, el conflicto no ha terminado. Los pueblos étnicos siguen siendo ese blanco de grupos armados y de megaproyectos extractivos y el abandono estatal. Y en muchos casos sus formas de vida siguen sin ser reconocidas ni ser respetadas. La comisión resalta sin enfoque diferencial o que sin enfoque diferencial y étnico no hay justicia transicional real. Las víctimas colectivas en medio de todo esto también tienen derecho a la verdad, a la autonomía y al territorio y realmente a una buena reparación. No es suficiente con indemnizaciones, se requiere justicia restaurativa desde las formas propias de cada lugar, de cada territorio, de cada pueblo. También tenemos otro caso y es el caso de la violencia basada en género. La guerra en Colombia también se libró sobre los cuerpos de las mujeres. La violencia sexual fue usada como arma de guerra por todos los actores armados, guerrillas, paramilitares y aún la fuerza pública. El informe de la verdad reconoce que muchas mujeres no han podido hablar por miedo, porque les da vergüenza o por revictimización, pero sus testimonios son clave para comprender la gran magnitud del daño y para construir medidas de reparación y no de repetición. El sistema de justicia transicional debe ser transformador y eso incluye poner en el centro las voces de las mujeres diversas, de las mujeres, diversidades sexuales, lideresas, defensoras que han resistido el dolor y la dignidad. Y el quinto caso, que es un caso que realmente pues siento que me toca mucho y es toda esta cantidad de asesinatos a líderes sociales y firmantes de líderes y lideresas y firmantes de paz. Desde la firma del acuerdo de paz en el 2016 a la fecha, más de 2.500 líderes sociales han sido asesinados. A esto se suman más de 400 firmantes del acuerdo y muchos de ellos en procesos de reincorporación. Esto demuestra algo y es que la violencia no se ha detenido en Colombia, simplemente cambió su forma. Hoy se castiga con la muerte a quienes defienden los derechos humanos, el territorio, el medio ambiente y la paz. La Comisión General ha señalado que el Estado ha fallado totalmente en garantizar la vida de quienes han trabajado por una Colombia distinta. Sin seguridad para los defensores y defensoras no hay democracia, ni hay una paz real, ni siquiera una paz sostenible. Espero que estos 5 casos de violencia de la justicia transicional no queden así, no queden impunes y que queden solamente en el papel. Se necesita voluntad, acción, transformación, porque si la verdad queda silenciada, esto es un caso de que la verdad y los patrones se van a seguir repitiendo. Muchas gracias por su espacio, profesora, y gracias por permitirnos hablar de esta verdad y de alguna forma también utilizar estos mecanismos para exigir justicia y por amor a este país, ¿no? Entonces, muchas gracias.